Desde que el ser humano es capaz de pensarse por sí mismo, carga con una pregunta que duele más que cualquier verdad científica. ¿Qué significa existir? No vivir, no estar, sino existir. Ese verbo incómodo, ese peso, ese abismo. Hoy vamos a explorar ese abismo a través de 3 obras que, aunque parecen inconexas, dialogan entre sí como si estuvieran escritas por la misma mano. La novela de Frankenstein, el musical de Hamilton y el anime de Vinland Saga. 3 historias que hablan del mismo fantasma: la libertad, la culpa, el destino. Y esa angustia silenciosa que nace cuando nos damos cuenta de que nadie puede decirnos quiénes somos. Sin embargo, para entenderla, necesitamos a 3 filósofos que pensaron el dolor de existir con una honestidad casi cruel: Kierkegaard, Nietzsche y Sartre. Juntos vamos a desenredar una idea brutal. No hay guión escrito para nosotros. Somos autores forzados de una obra que no pedimos escribir. Y todas estas historias, el monstruo que no pidió nacer, el joven que no quiere ser un guerrero, el inmigrante que se niega a aceptar su destino pobre, son variaciones del mismo grito existencial. Frankenstein no es una obra sobre ciencia, ni sobre monstruos, es una historia sobre el trauma de existir sin consentimiento. La criatura despierta en un mundo que no pidió, con un cuerpo que no eligió, y una conciencia demasiado inocente para comprender su condena. Y en esa sensación de ¿por qué estoy aquí?, aparece Kierkegaard, el primer gran existencialista. Kierkegaard decía que el ser humano nace en una paradoja. Somos libres, pero nadie nos enseña qué hacer con esa libertad. Y en ese vacío aparece la angustia. La criatura vive esta angustia de forma literal. No tiene nombre, no tiene origen, no tiene propósito. Su existencia es un accidente, y si Kierkegaard tenía razón, eso lo convierte en el ser más humano de todos. Kierkegaard llamaba a esto la desesperación del yo. No saber quién eres, o saberlo y odiarlo, o no soportar la brecha entre lo que eres y lo que podría ser. La criatura pasa por las 3. Primero, desesperación por no tener un yo. No sé quién soy, no sé por qué existo. Después, desesperación por su reflejo. Es que soy, no puedo amarlo. Y al final, desesperación por la libertad. Podría hacer algo más, pero todo lo que hago causa daño. Frankenstein es la metáfora perfecta del nacimiento humano. Aparecemos en el mundo sin instrucciones, responsables de una libertad que nunca pedimos. Pero aquí aparece Nietzsche, quien habría respondido a Víctor Frankenstein con una frase brutal: si creas algo, tienes la responsabilidad de acompañarlo hasta que aprenda a afirmarse a sí mismo. Víctor huye, la criatura queda sola, y Nietzsche habría dicho: así se fabrica un resentido, así nace alguien que odia la vida porque nadie le enseñó a amarla. En Nietzsche, el ser humano puede convertirse en lo que quiera, pero solo si tiene un guía que lo libera del resentimiento. La criatura nunca tuvo ese guía, y por eso se transforma en un espejo oscuro del superhombre. Nietzscheano. Alguien con potencial para ser grandioso, pero que, abandonado, solo puede elegir la destrucción. Existe un momento devastador al final de la novela, cuando muere Víctor y la criatura llora. No por bondad, no por redención, sino porque por fin entiende que no hay salida, ni creador, ni propósito, ni perdón. Y ahí entra Sartre diciendo su frase más famosa: estamos condenados a ser libres. Condenados a tomar decisiones que pueden destruirnos. Condenados a cargar con consecuencias que nunca pedimos. Condenados a inventarnos un sentido en el mundo que no lo trae incluido. La criatura no pidió existir. Nadie lo pide. Aún así, eres responsable de lo que haces con eso. Ese es el dolor del existencialismo. Y esa es la tragedia humana. Si Frankenstein mostraba el trauma de existir sin pedirlo, Hamilton nos muestra lo contrario: el impulso feroz de existir de manera tan intensa que el mundo no puede ignorarte. Alexander Hamilton nace sin apellido, sin tierra, sin poder, sin futuro garantizado, y mientras muchos se quiebran ante ese origen, él hace lo indispensable: decide fabricarse a sí mismo desde cero. Y ahí es donde aparece Nietzsche, el filósofo que habría amado a Hamilton, y también lo habría advertido. Nietzsche creía que el ser humano solo se libera cuando deja de esperar que otros le digan quién es. El superhombre no es un ser perfecto, es alguien que se inventa sus propios valores, cuando los del mundo ya no le sirven. Y eso es Hamilton, en su forma más pura: un hombre que se narra a sí mismo. No tiene apellido, se crea uno. No tiene futuro, escribe uno. No tiene historia familiar, redacta una historia nacional. Hamilton encarna la idea de Nietzscheano.
de la voluntad de poder, no como dominación, sino como creación, como esa fuerza interna que dice: seré algo más aunque el mundo diga que no. I not throw away my shot. Ese momento no es solo ambición política, es metafísica pura. Es el hombre que entiende que no será recordado por lo que le dieron, sino por lo que creó. Y sin embargo, ahí es donde Nietzsche y Sartre chocan. Porque mientras Nietzsche celebra la autocreación, Sartre mira a Hamilton y dice: eres libre, sí, pero también eres responsable de cada elección que tomas, incluso las que destruyen. Hamilton vive obsesionado con dejar un legado, pero esa obsesión lo consume. Escribe sin pausa porque teme ser olvidado, trabaja sin descanso porque teme ser mediocre, se lanza sin pensar porque teme no existir. Sartre habría dicho que Hamilton sufre la peor de las condenas, la conciencia absoluta de su libertad, la certeza de que todo depende de él, y de que no puede culpar a nadie más por su destino. Ese es el precio de inventarse a uno mismo. Si tu identidad es una obra artesanal, entonces cada fracaso es tuyo, cada error te pertenece, cada consecuencia cae sobre ti. Hamilton crea su vida como un arquitecto, pero también la destruye como un arquitecto que calcula mal. Nietzsche vería en él una llama bella pero trágica. Sartre vería una libertad desenfrenada corriendo sin freno hacia un precipicio, y ambos tendrían razón. Si Hamilton es el hombre que corre, Burr es el hombre que espera. Hamilton despierta el existencialismo Nietzscheano. Burr, en cambio, encarna la angustia sartreana, esa sensación insoportable que surge cuando sabes que puedes elegir, pero no sabes qué elección será la correcta. Sartre decía que el humano es un proyecto inacabado. No somos una esencia fija, no somos un destino escrito, somos un mar de posibilidades. Y ahí está la trampa, ese mar paraliza. Aaron Burr es el parálisis hecho persona. No toma partido, no da un paso hasta que esté seguro, no actúa hasta que el mundo lo empuje, observa más de lo que vive. Mientras Hamilton vive en el vértigo, Burr en la cautela. Y Sartre habría dicho que la cautela excesiva es un tipo de mala fe, negar tu libertad pretendiendo que estás esperando el momento correcto. Pero ese momento nunca llega, porque no existe, porque la vida no da señales, no confirma, no promete. La vida solo es, y el resto depende de nosotros. Wait For es un himno a la versión existencialista del miedo. El miedo a fallar, el miedo de decidir, el miedo a ser responsable. Sartre diría que la angustia no es miedo a equivocarte, sino miedo a aceptar que tú eres el único que decide quién eres. Y Burr no soporta ese peso, porque por eso observa, espera, se esconde detrás de las frases correctas, se adapta al ambiente. Prefiere no moverse que moverse mal, pero el existencialismo siempre cobra factura. Sartre decía que no elegir también es elegir, y Burr, al no tomar caminos a tiempo, acaba tomando el peor de ellos. Burr dispara, y en ese instante su identidad que evitó construir durante años se define por el acto más irrevocable de su vida. Hamilton murió como un hombre que eligió demasiado, Burr como un hombre que eligió demasiado tarde. Ambos son existencialistas, ambos son tragedias, pero por razones opuestas. Entonces, si Frankenstein representa el terror a existir sin un propósito y Hamilton la obsesión por inventarse uno, Vinland Saga representa el intento de escapar del propósito que otros intentaron imponer. Thorfinn nace en un mundo que ya decidió por él, el mundo de violencia, saqueo y venganza, un mundo que dicta que un hombre vale lo que mata y que la gloria se obtiene con sangre. Pero ahí aparece Kierkegaard, por tercera vez, con la pregunta que atraviesa la serie: ¿qué pasa cuando el mundo te da un rol que destruye tu alma? ¿Estás obligado a aceptarlo? Para Kierkegaard, la desesperación no es solo saber quién eres, también puede ser convertirte en lo que otros esperan, perderte a ti mismo, traicionar tu yo interno por cumplir una identidad ajena. Y eso le ocurre a Thorfinn durante toda su primera etapa. Thorfinn no es un guerrero por vocación, no es un asesino por convicción, es un niño que quedó atrapado en una historia que no eligió. Esta es, de nuevo, la tragedia de Frankenstein, ser moldeado por las decisiones de otros. Pero Vinland Saga va un paso más allá. Muestra cómo un hombre puede pasar años enteros actuando como un personaje que no lo representa, repitiendo un guión que lo aleja de sí mismo. El Thorfinn adolescente no elige, reacciona, sigue una sombra. La sombra de Askeladd busca un enemigo para justificar su existencia, porque está demasiado roto para inventarla desde cero. Cuando el hombre que dio sentido a tu odio desaparece, tu identidad también cae. Sartre lo explicaría así: fundamentas tu existencia en algo externo, tu libertad queda en manos de aquello que no controlas. Y cuando Askeladd muere, Thorfinn queda desnudo, sin personaje, sin propósito, sin yo. En ese vacío lo que hace grande a Vinland Saga, porque mientras Hamilton responde al vacío con ambición
y Burr responde al vacío con parálisis, Thorfinn responde con algo distinto, la posibilidad del renacimiento. En ese espacio humilde ocurre el milagro existencialista. Thorfinn mira sus manos, las mismas manos que mataron. Y Kierkegaard susurra la idea más humana de todas. Puedes volver a elegir. La libertad no es solo un acto, es un hábito, una disciplina, un camino hacia ti mismo. Thorfinn entiende algo que ni Frankenstein, ni Hamilton, ni Bohr entendieron a tiempo. La entidad no nace de lo que fuiste, sino de lo que estás dispuesto a construir desde el dolor. Ya no quiere matar, ya no quiere seguir órdenes, ya no quiere vivir la historia de otro. Quiere crear, quiere sembrar, quiere viajar hacia una tierra donde nadie tenga que matar para ser alguien. Ese sueño, Dylan, no es geografía, es filosofía. Es el símbolo de una vida elegida con libertad. Una vida que no reacciona al pasado, sino que fabrica un futuro. Thorfinn es el guerrero perfecto, es el ser humano honesto, el que sabe que la violencia no da identidad, que la venganza no sana y que la libertad no es un regalo, es un trabajo constante. Mientras Hamilton se destruyó corriendo hacia adelante y Burr se destruyó quedándose quieto, Thorfinn aprende a caminar lento, consciente, pero finalmente libre. Frankenstein, Hamilton y Vinland Saga no son solo historias, son espejos. Cada uno responde de forma distinta a la misma pregunta. ¿Qué hago con el hecho de que existo? La criatura de Frankenstein responde con desesperación. Si nadie me da un sentido, me destruiré a mí mismo y a los demás. Hamilton responde con una creación frenética. Haré tanto ruido que la historia tendrá que recordarme. Burr responde con espera paralizante. No elegiré hasta estar seguro. Thorfinn responde con renacimiento. No quiero ser quien fui. Puedo reconstruirme. 3 respuestas, 3 existencias, 3 formas de enfrentar el hecho más brutal de la vida. Que no hay instrucciones. Tal vez ese es el mensaje final del existencialismo, que no nacemos completos, no nacemos definidos, no nacemos con un destino. Somos criaturas sin manual como Frankenstein, somos ambición pura como Hamilton, somos duda silenciosa como Bohr, somos almas rotas en búsqueda de paz como Thorfinn. Pero todos compartimos la misma libertad, la de escribirnos, la de elegir qué hacer con lo que somos, la de construirnos después del dolor, la de crear un sentido que no nos fue dado. El existencialismo no es una teoría, es una invitación a mirarte, a decidirte, a sostener las consecuencias y a tener el valor de ser tu propio autor. Y quizás, como Thorfinn, como Hamilton, como la criatura, podamos aprender que la vida no es un destino, es una obra en construcción. Una obra que solo nosotros podemos escribir.